Hola, ¿qué tal amigos? Somos Los de Al lado y en el tercer episodio de nuestro podcast estaremos hablando hoy acerca de el montículo de la serpiente, una estructura bastante peculiar que se encuentra en Ohio, en Estados Unidos. El montículo de la serpiente es una estructura en forma de serpiente que, como bien estaba diciendo Félix, se encuentra en Ohio. Y de hecho es considerada una de las construcciones prehistóricas más importantes de toda América del Norte. Este montículo tiene una longitud de unos 400 metros y está representada por una serpiente que va desde el este hacia el oeste, en la cual tiene la boca abierta, tiene 7 curvas y termina en una cola enrollada de 3 vueltas. Aquí es donde también comenzamos a observar lo que mencionábamos anteriormente acerca de la serpiente o estas cuestiones reptilianas a través de toda la historia del hombre, sí, porque comenzamos obviamente sí, desde la Biblia con Adán y Eva, pasando a través de todas estas cuestiones y donde la serpiente siempre es el eje o el centro de las cuestiones que creaban ciertas... Es que las serpientes están representadas en la mayoría de civilizaciones alrededor del mundo. Fíjate, por ejemplo, en Asia con los dragones, en la misma Sumeria con estos reptilianos. Además de en nuestras culturas mesoamericanas, los aztecas, los incas, los mayas, también representaban a la serpiente. Sí, todo esto tiene una base que ha sido estudiada y vista muchísimas veces, que tiene que ver con que la serpiente representa la regeneración, dado que ellos van mudando como de piel y todas estas cuestiones. Para las personas antiguas, desde un punto de vista, digamos, superficial, era visto como algo increíble, ¿verdad? El significado del montículo de la serpiente de Ohio sigue siendo un misterio, pero se cree que podría estar relacionado con la religión y las creencias espirituales de los nativos americanos que lo construyeron. Actualmente este sitio es un parque estatal y también es un lugar de interés histórico, el cual también ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y qué características o qué peculiaridades encierra esta estructura? Ya que tengo entendido que era algo más o menos que tenía que ver con alguna cuestión religiosa de estos nativos americanos que vivían en esta región. Bueno, el significado realmente es incierto. Lo que podemos hacer es especular, sacar conjeturas y vamos a remitirnos a los hechos. La cabeza de la serpiente apunta al solsticio de verano cada 21 de junio y posee 7 curvas a lo largo de su cuerpo, culminando en una cola enrollada. El montículo de la serpiente ha tenido varios periodos de restauración importantes a lo largo de los años. Y la datación oficial de la edad de esta estructura se debe a los materiales encontrados en las inmediaciones de este montículo, de este monumento, los cuales son de hace 1000 años aproximadamente. Lo que he escuchado también es que puede estar relacionado o tener algo que ver con algún tipo de calendario solar que estas personas pudieron construir acá. Definitivamente, esta estructura representa un calendario solar el cual marca no solo la salida del sol el 21 de junio y la puesta del sol el 21 de junio, que es el solsticio de verano, sino que también marca los equinoccios y también el norte geográfico del planeta. Esto es una cuestión que a mí por lo menos me parece muy interesante observar como civilizaciones antiguas porque esta es una cuestión curiosa, lo que estabas mencionando acerca del carbono 14 porque entonces no se puede probar bien de cuándo supuestamente es esta estructura. Podría ser más vieja, solo que por todas las renovaciones que le han ido haciendo a través del tiempo, solo podríamos decir que tal vez tiene 1000 años. Pero lo curioso y lo que a mí me parece increíble es que hay tantas civilizaciones que tenían un conocimiento de las estrellas que nos hace pensar que tal vez las personas tenían mucho más sabiduría de la que tal vez se cree, porque se piensa que en la antigüedad estaban los cavernícolas ahí dibujando en las paredes de las rocas y... Yo creo que los antiguos tenían tanto tiempo libre que su mayor pasatiempo era ver las estrellas. Sí, esto tiene muchísimo sentido. Observar las estrellas a diario podría, aparte de que fue una forma
en la que ellos pudieron sobrevivir, porque ya sabiendo por dónde salía el sol, cuál era tal solsticio y cuál era todo esto. Lo importante era que marcaban el calendario de las estaciones. Exacto, así podían sembrar, así podían recoger, saber de pronto cuándo se daba tal fruto o cuándo se daba aquel otro fruto, y así poder garantizar la supervivencia de estas tribus o de estas civilizaciones antiguas. Como decíamos, este calendario solar no solo marca el 21 de junio, sino que el centro de la segunda curva, bajando desde la cabeza, apunta al este geográfico y marca la salida del sol en el mismo solsticio. O sea, que marca dónde sale y dónde se pone el sol en esa fecha. Y además, el centro de la tercera curva apunta a los equinoccios de primavera y verano. Es cuando el día dura el mismo tiempo que la noche. Y el centro de la última curva apunta al solsticio de invierno, que es cuando el día es más corto que la noche. Sin dejar a un lado la cola enrollada, que si tomamos desde el centro de la cola y trazamos una línea recta o que corte la primera articulación, entonces esa línea nos estaría señalando el norte geográfico. O sea que básicamente no es un calendario como los que conocemos hoy en día, es un calendario más o menos de estaciones, ¿sí? O de ciclos. Un calendario de estaciones, claro que sí. Eso podría haber ayudado, como tú decías, a los antiguos a sembrar, saber cuándo iba a ser el momento de la cosecha, inclusive también para poder ubicarse geográficamente y avanzar distancias. También. Y lo que habíamos estado hablando anteriormente, no frente al micrófono, una cuestión de que estaba como desviado o algo así, pero realmente no es un error. Cabe destacar, claro, que la cabeza de la serpiente está 2 grados desviada de la puesta del sol durante el solsticio, que a mi parecer esta gente no andaba con errores. Y si nos preguntamos, ¿hace cuánto tiempo realmente estuvo entonces alineada perfectamente la cabeza de la serpiente a la puesta del solsticio de verano? Para eso tendríamos que remontarnos hasta unos 12.600 años, debido a la oblicuidad de la eclíptica. Esto puede sonar un poco muy Sí, es un poco difícil de digerir, pero básicamente es que la Tierra se va moviendo un poco a medida que va circulando, ¿sí? Exacto, es la inclinación del eje de la Tierra que cambia levemente con el pasar de los milenios. Esto hace que cambie la posición de la puesta del sol en el solsticio de verano. Así que, tomando en cuenta la oblicuidad de esta elíptica y tomando en cuenta también la salida y puesta del sol a la cabeza de la serpiente, esto estuvo alineado realmente hace unos 12.800 años, al final justo de la última edad de hielo. Entonces fíjate qué interesante. Como seguimos diciendo, hay unos datos que se podrían dar por carbono 14 que arrojan lo que es la información oficial. Pero fíjate cómo se contradice la información oficial con lo que se puede ver según estas mediciones. Además, ¿qué podría haber causado tal vez este desvío? Porque, no sé, tal vez algún terremoto podría haber sido. No, ¿verdad? O sea, no cabe duda de que esta desviación se debe a esta cuestión que estamos hablando acerca de la inclinación del eje de la Tierra. Por supuesto. Y a eso se debe ese pequeño error, que esta gente realmente no cometía errores. Tú puedes observar monumentos que también han sido calendarios en otras civilizaciones de la antigüedad, como en Göbekli Tepe. Sí, son increíblemente precisos. Tienen una precisión básicamente en la isla de matemática. Malta. Exacto. En la isla de Malta también hay varios monumentos que son calendarios solares y que han estado activos por milenios y los han modificado, han hecho una estructura sobre otra estructura precisamente para irse adaptando a este cambio en el eje y que pudiera marcar realmente los solsticios, los equinoccios. Y fíjate, si esto fue hace aproximadamente unos 2.600 años, estábamos en la edad de hielo. 12.800. Exacto. O sea, lo que estábamos hablando antiguamente también con respecto a la estructura Richat, con respecto a todas estas cosas que te hacen simplemente, si apenas han pasado unos 2.000 años desde Cristo, ahora imagínate 10.000 años hacia atrás, o sea,
Bueno, esta gente que construyó esta serpiente en Ohio, en esta cordillera o loma, se abre hacia un valle que ahora está lleno de árboles. Pero toda esa pequeño montaña en donde está ubicada la serpiente marcaba realmente lo más al sur que llegaba la capa de hielo ártica en la última edad de hielo, hace unos 20.000 años, cuando fue el pico de la última edad de hielo. Entonces, esta montaña marcaba el límite. Ellos podían observar detrás de este monumento un muro de hielo de casi 1 kilómetro aproximadamente de espesor, y del otro lado se abría un valle con mamuts. O sea, se podría decir que básicamente era la frontera, ¿sí? Es esta parte que era el límite entre la parte que estaba congelada y la parte que no estaba congelada, siendo la parte que no estaba congelada donde se encuentra la serpiente, ¿cierto? Por supuesto. Imagínate, en esta época con mamuts, con perezosos gigantes, e incluso uno de mis primates favoritos, que era el Gigantopithecus. Sí, definitivamente que la humanidad en esa época tuvo que haberse enfrentado a un sinfín de depredadores, de circunstancias, de apocalipsis, de extraterrestres también, Sí. quizá. Sí, porque siendo hace 12.600 años, estamos hablando de que en esta época también existió uno de los, bueno, el que podemos pensar, que fue el último gran cataclismo que estuvo a punto de borrarnos, que se refieren en todas las escrituras como el Gran Diluvio. El libro de Enoch es bastante ilustrativo acerca de todo este tema del diluvio, cómo llegaron los vigilantes al planeta Tierra enviados por Yahvé, Dios Yahvé. Y estos gigantes semidioses se mezclaron con las hijas del hombre, que la encontraron muy bella. Sí, esto realmente podemos hablar muchísimo acerca del libro de Enoch en futuras entregas del podcast, porque realmente tiene para hablar muchísimo, tiene mucho conocimiento escondido acerca de lo que fueron las civilizaciones antiguas y precisamente todo el conocimiento que se ha borrado en la humanidad. De hecho, este libro no fue incluido dentro de la Biblia, fue más bien retirado y censurado. Sí, ya se comienza a hablar, de hecho, cuando se refieren a este tipo de textos como apócrifos. Sí, fueron tomados básicamente como un chiste al principio. De hecho, hoy, con el tiempo y con los estudios, es que se han podido básicamente observar que tienen una autenticidad real. Porque, de hecho, se pensó que eran básicamente algo hecho como por una broma. Pero volviendo a toda esta cuestión de la serpiente, de esta estructura, de la serpiente esta que estábamos hablando, que se encuentra en Ohio, de verdad que, número uno, es muy interesante que haya habido una civilización básicamente durante la era del hielo, ¿no? Que se pensaba que éramos cavernícolas en las cuevas, que haya sido capaz de hacer una cuestión tan exacta. Eso, por ejemplo, me parece muy interesante y algo que nos puede dar, como yo siempre digo, una perspectiva mucho más amplia de lo que ha sido la humanidad. ¿Tú qué piensas? Yo creo que los humanos hemos tenido la capacidad de construir todas estas estructuras, todos estos monumentos, calendarios solares, simplemente con la observación de las estrellas, de los astros, y que nos ha permitido evolucionar también como sociedad, como civilización, ya que esto marcaba los momentos en los cuales eran más idóneos para la agricultura, ya que podíamos saber acerca de las estaciones. Realmente, como dicen, el conocimiento te hará libre, y básicamente el conocimiento que podían tener en cuanto a matemáticas y astronomía todas estas civilizaciones, básicamente fue lo que hizo que llegáramos a ser lo que somos hoy en día. Para concluir, me gustaría invitarlos a que escuchen nuestro podcast la semana que viene y que continuaremos explorando todo lo que es el conocimiento antiguo y estas civilizaciones de la humanidad que básicamente no han salido mucho en los canales de televisión ni en las historias. Recuerda escucharnos el próximo fin de semana, que seguro traeremos algún otro tema súper interesante acerca de civilizaciones antiguas. Somos Félix y Jesús Domínguez. Somos los de al lado, porque el césped siempre es más verde del otro lado. Bueno, nos vemos la próxima.